Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marianela Botequia y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre inmunización. Ahí les dejo mi Gmail por cualquier duda que tengan o si quieren aprender algo más, quieren saber algo más específico, me mandan un mail y lo respondo rápidamente, no hay ningún problema. Bueno, primero para empezar vamos a ver qué es la inmunidad. Eh, Todos en nuestro organismo tenemos un sistema inmune, en algunas personas puede funcionar un poco mejor, un poco peor, generalmente en los niños funciona medio mal, por eso es que cualquier infección es muy potencialmente grave en los niños. Y bueno, después en los adultos hay algunas personas que tienen algunas enfermedades que hacen que este sistema inmune tenga algunas fallas, ¿bien? Bueno, pero ¿qué hace? Nuestro sistema inmune básicamente nos protege contra agentes externos. En esta figura que está acá podemos ver esto podría ser un virus, una bacteria o los parásitos también, un hongo, bueno, muchas cosas pueden actuar como antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es cualquier sustancia o cualquier cosa que ingresa a nuestro organismo y genera una respuesta inmune en nuestro cuerpo. Bien, la respuesta inmune, esto ya, bueno, podríamos dar un teórico aparte del sistema inmune, pero se divide en dos partes, una parte celular y una parte humoral. Pero en realidad esto se divide para el estudio porque después, por ejemplo, la humoral son los anticuerpos. ¿Y quiénes producen los anticuerpos? Las células. Entonces, en realidad son dos inmunidades que funcionan de manera sincrónica para defendernos de diferentes patógenos. Entonces dije que las células, conocidos como los linfocitos B, producen anticuerpos que son estas imágenes que vemos acá, anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué hacen las inmunoglobulinas? Se unen a los antígenos y generan una respuesta inmune contra estos. Bueno, entonces, la inmunidad a grandes rasgos la podemos dividir en natural y en artificial. Esa es una clasificación. Y la otra es activa y pasiva. Entonces, la inmunidad natural es la que pasa muchas veces. Nos enfermamos de algo y nuestro sistema inmune hace esto, bueno, lo que habíamos, no me deja volver a la diapositiva de antes, que es generar una respuesta inmune. Entonces actúan las células, se generan los anticuerpos y quedan esos anticuerpos. Bien, entonces es una inmunidad natural activa. De la misma manera, obtenemos una inmunidad natural cuando estamos en la panza eh, de nuestra madre, por la placenta se pasan inmunoglobulinas, ¿bien? Y también mediante la lactancia se pasan estas inmunoglobulinas. Entonces, eso es una forma pasiva, porque nuestro sistema no las está produciendo, las está recibiendo. Bueno, ahí vimos la natural y después tenemos la artificial. La artificial, de nuevo, la podemos dividir en activa y en pasiva. Y acá viene la estrella, la vedette de este teórico, digamos, que es la vacunación. Es la forma activa artificial. Entonces, se nos presenta un antígeno que fue creado en un laboratorio, o sea, en realidad la bacteria existía o el virus existía, se lo agarró, se lo empezó a modificar y se lo hizo vacuna para que nuestro sistema inmune genere los anticuerpos. Por eso es activa. Bueno, y después tenemos la pasiva, que sería esta, no es de uso más frecuente en los hospitales, que es la gamma globulina. Generalmente cuando una persona, por ejemplo, se corta, es una herida sucia y hace más de 10 años que ha sido vacunado o no ha sido vacunado con la antitetánica, se le tiene que poner esto por el riesgo de tétano. ¿Ah? Entonces directamente la persona no produce la inmunoglobulina, se la damos nosotros inmediatamente. Acá quisiera aclarar que la vacuna genera una inmunidad activa porque hace que nuestro sistema inmune produzca la respuesta inmune. Lo más frecuente es que las vacunas hagan que generemos anticuerpos, pero no todas las vacunas funcionan así. Algunas estimulan solamente a que las células estén alertas para el próximo encuentro con el virus, que es lo que ha pasado últimamente con la vacuna del COVID, que algunas personas se medían los anticuerpos de ser vacunadas, después de ser vacunadas, y
no aparecían los anticuerpos, entonces decían, no, no funciona la vacuna y no. En realidad es porque la inmunidad que ha sido estimulada es la celular y no la humoral. Pero bueno, es un poquito bastante minucioso esto, pero lo aclaro porque es muy probable que alguien les pregunte. Entonces, nos vacunan. La primera vez que nos vacunan, o por ejemplo también que nos enfermamos de alguna patología, se sucede esto que es el primer contacto con el antígeno. Entonces, nuestro cuerpo al principio produce inmunoglobulina M y después produce inmunoglobulina G, que va a durar un tiempito más, pero después empieza a decaer. En cambio, y fíjense el tiempo que actúa en producirse la inmunoglobulina. Ahora, tenemos la segunda parte que es o que nos dan una segunda dosis de la vacuna o que nos dieron una vacuna y nos expusimos al virus o a la bacteria por la que habíamos sido vacunados. ¿Qué tiene de bueno eso? Que fíjense el tiempo que pasa hasta que empezamos a producir anticuerpos. Es mucho más cortito que acá y además la respuesta es mucho más potente. Bien, acá podemos ver uno de los grandes beneficios de las vacunas. Y además, fíjense que la inmunidad perdura. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos al vacunar? Bueno, ahí tenemos que tener diferentes conceptos. Uno es la eficacia, otro es la inmunidad de rebaño y finalmente estos dos forman a la efectividad. Entonces, la eficacia es el grado de protección que yo voy a tener dependiendo de la infección por la que me estén protegiendo. Entonces yo acá puse esta imagen que me pareció muy clara porque si vemos en algún lugar que publican tal vacuna tiene una eficacia del 80%, ¿bien? Entonces eso no es que de las veces que yo vacune va a funcionar el 80% de los casos, no, es esto que vemos acá. Entonces fíjense, acá hay 10 personas y hay 2 que están en azul, o sea, el 20%. Entonces, ¿qué significa que una vacuna tenga la eficacia del 80%? Es que de los que fueron vacunados, del grupo que fue vacunado, va a enfermar el 80% menos de las personas una vez que sean expuestas al virus. Bien, después tenemos el concepto